Es un gusto. Perdón, vamos a grabar, solo que ahora es obligatorio avisar al grupo que se está grabando. Son leyes internacionales. Bueno, entonces amigos, amigas, un gusto poder compartir con ustedes un domingo más en este espacio que nos ofrece el Centro Bíblico Verbo Divino, que siempre con el cariño que nos tienen me invitan y yo con el cariño también soy recíproco y voy a compartir con ustedes un textito en la dinámica de la Lección Divina. Les propongo en esta tarde que hagamos una meditación o lección divina, una meditación en torno al texto de Marcos 6, 45 al 52, que lo hemos titulado Jesús camina sobre las aguas. Y ahí tenemos dos imágenes, las sandalias de Jesús sobre el mar y también a Jesús aproximándose a una barca, aproximándose a ese pequeño espacio de salvación. Pero esta meditación quiero compartirla con ustedes bajo un prisma, bajo una óptica que quiere ser como subtítulo, cuando los espacios naturales y construcciones humanas comunican. Sí, amigos, las personas hablamos, todos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, podemos hablar y estamos en permanente comunicación. Sin embargo, desde el mundo simbólico, desde la dimensión cultural, la naturaleza habla, las ciudades hablan, las construcciones humanas mucho más. Por eso entonces en este texto les quiero invitar a que nosotros podamos seguir de cerca los espacios naturales, las construcciones humanas y a partir de eso poder hacer nuestra meditación. Les recuerdo entonces que la Lección Divina tiene 4 pasos. La Lección Divina tiene 4 pasos. El primer paso es leer, la lectura. Y con la lectura nosotros queremos responder a una pregunta. ¿Qué dice el texto? Ojo, ¿qué dice el texto por sí mismo? El segundo momento se llama la meditación, o en latín se llamaba la meditatio. Y allí ya giramos en torno a la pregunta y decimos, ¿qué me dice el texto para mí? Ya no tanto qué dice el texto, sino qué me dice el texto para mí. Hay un tercer momento de la lección divina, que es el momento de la oración, y que podríamos traducirlo en una pregunta. ¿Qué me nace expresar o decirle al Señor? ¿Qué me nace decir o expresar al Señor? Y el cuarto momento, la contemplación. Claro, la contemplación en términos tradicionales puede ser visto como un acto casi de huida del mundo y de estar contemplando el infinito. No, la contemplación en última instancia responde a la pregunta, ¿cuál es la mirada nueva? ¿Cuál es la comprensión nueva que debo cultivar? Esos cuatro pasos con sus respectivas preguntas nos van a guiar para hacer esta lectura meditada del texto de Marcos 6, 45 al 52. Vamos entonces a partir del primer paso, el leer, para en el fondo apropiarnos del texto. No se trata simplemente de hacer una lectura y de manera mecánica dar una respuesta, sino que hay que en última instancia saborear el texto, comprender, asimilar el texto para que luego sí podamos dar el siguiente paso, que sería la meditación. Entonces, les voy a pedir por favor que me ayuden ustedes leyendo el texto que está tomado la Biblia de América de 1900, la edición es de 1994.
Boris, ¿estás ¿Sí? compartiendo pantalla? Oh, qué despiste, qué despiste. No, Ya, en este no momento. pasa nada. Estaba bien. Ya, me despiste y vale la pena que me hayan dicho ese comentario. Entonces, estamos con el texto de Marcos 6, 45 al 52. Y va a ser, diríamos, el encuentro con el texto a través de la lección divina. ¿Alguna persona quiere hacer la lectura del texto, por favor? Sí, yo voy a hacer la lectura. Me dieron el micrófono ya. Qué chévere. Te ¿Puedo, escuchamos, por ¿puedo favor. empezar? Sí, sí. Inmediatamente Jesús obligó a sus discípulos a que se subieran a la barca y lo fueran a esperar en Bethsaida. En la otra orilla, mientras él despachaba a la gente, Jesús despidió pues a la gente y luego se fue al cerro a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del lago y Jesús se había quedado solo en tierra. Jesús vio que sus discípulos iban agotados de tanto remar, pues el viento les era contrario, y antes de que terminara la noche fue hacia ellos caminando sobre el mar, como si quisiera pasar de largo. Al verlo caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos estaban asustados al verlo así. Pero Jesús les habló: ánimo, no teman, que soy yo. Y subió a la barca con ellos. De inmediato se calmó el viento, con lo cual quedaron muy asombrados, pues no había entendido lo que había pasado con los panes. Tenían la mente cerrada. Es hasta el ¿Ya? 52, ¿verdad? Sí, hasta ahí. Hasta ahí llega el relato de Jesús camina sobre las aguas. Podemos hacer muchas preguntas para abordar el texto. Sin embargo, yo voy a guiar y a permitirles ofrecer un método de lectura muy sencillo, pero que puede ser valiosísimo si usted lo sabe cultivar. Entonces, hemos leído el texto y una primera reflexión. Hay distintas entradas posibles de un texto. El texto, como todo relato bíblico, tiene varias entradas para comprender lo que quiere comunicar, lo que quiere decir un texto. Pero cada entrada enfatiza en alguna línea de reflexión. Eso será importante que nosotros comprendamos. No hay una sola entrada al texto, porque el texto es como una suerte de casa que tiene muchas entradas y que cualquiera de esas entradas pueden ser válidas reconociendo la pertinencia e intención que se busca conseguir con ella. Por ejemplo, una primera línea de reflexión puede ser la histórica. Y entonces algunas personas, frente a esta entrada histórica, inmediatamente puede decir al vecino: oiga, ¿y será cierto que históricamente Jesús caminó sobre las aguas? Porque esa es una inquietud histórica, que no va a ser el objeto de reflexión nuestro en esta lección divina. También nosotros podríamos hacer otra lectura, que es una lectura cristológica, preguntándonos entonces, ¿quién es Jesús cuando dice ánimo soy yo? La lectura cristológica. Y quizá entonces algunos expertos nos puedan decir: caramba, claro, cuando Jesús en el versículo 50 dice ánimo soy yo, está conectando directamente con el texto de Éxodo 14, en que Jesús se revela y dice yo soy. Miren, entonces ahí hay una relación o una intencionalidad cristológica para revelar quién es Jesús. También puede haber una lectura eclesial en el sentido de preguntarse, bueno, ¿y esto de la barca a quién se refiere? ¿Qué es la barca?
Y alguna gente va a decir, ah, es que la barca representa a la iglesia. Y en torno a la iglesia y en torno a la barca va a ser la reflexión. Otra clave muy interesante, pero sobre todo para estudio antropológico, es lo que se llama retomar una entrada teofánica. En particular, este texto que hemos leído podría ser sin duda una reflexión teofánica, porque en la tradición del estudio de lo sagrado, esto lo hizo un famoso historiador de las religiones, Rudolf Otto, que tiene una obra que se llama Lo Sagrado o Lo Santo. Dice este autor que siempre delante de un relato hay una narrativa de encuentro entre lo fascinante y el miedo, entre lo tremendo que puede acontecernos, porque lo tremendo nos causa miedo, y lo fascinante que nos atrae. Este relato sin duda tiene algo de fascinante. Jesús camina sobre las aguas y dice, ánimo, soy yo, pero también tiene algo de tremendo, porque estaban llenos de miedo y creían que era un fantasma. Y el texto expresamente dice que están llenos de temor. Como ven, hay distintas entradas posibles. No hay una sola entrada, no hay una sola lectura posible de la Biblia. ¿Ya? Eso sería entender al texto de manera unívoca. No, siempre un texto no es tampoco equívoco. No se puede hacer infinidad de entradas irrespetuosas. No vamos a hacer una entrada ni unívoca ni equívoca, sino una lectura análoga. Es decir, algo que escoge una entrada, pero que es pertinente a lo que el texto puede decir. Más todavía, amigos, también se puede entrar al texto con una intencionalidad pedagógica y metodológica. Esa es mi intención en este momento. Junto con compartir este método de la lección divina, quiero que ustedes puedan también apropiarse de una metodología de lectura. En ese sentido, quiere ser pedagógica, porque la pedagogía es el arte de enseñanza-aprendizaje, pero también es metodológica. Métodos significa camino para llegar a la meta. ¿Cuáles son los pasos que queremos hacer para llegar a la meta, a esta meta valiosa que significa para nosotros comprender, entender, sintonizar y vivir el texto? Es decir, nosotros buscamos apropiarnos de un modo de lectura e interpretación de los textos sagrados. Un buen método, entre los varios métodos que existen, es el método de la lectura por claves. Aquí tengo hecho 4 espacios y quizás ahora, teniendo presente el texto, hágase la pregunta, por favor, la clave espacial, es decir, el dónde. ¿Dónde ocurre el relato? Ahí ya tenemos una fuerza importante para ser retomada del texto. Quizás alguna vez de casualidad usted tomó un texto y se detuvo en el sitio, en el dónde. Pero ahora quisiera que, a propósito de esta meditación, usted se apropie de un método, y del método de saber siempre preguntarse dónde ocurre el relato. Esto va a ser objeto entonces de una pequeña explicación. Pero hay otra clave fundamental en el mismo texto y que nos va a hablar el texto, y es la clave temporal. ¿Cuándo ocurre el relato? Porque acordaránse que el relato habla de que Jesús manda que se adelanten hacia Betsaida y él va a orar. Pero dice que llegada la noche, apareció como si fuera un fantasma. Ajá, es la noche. ¿Qué significa la noche? Porque nosotros vamos a decir que un texto, cuando habla del cuándo, puede ser de madrugada, en la mañana, al mediodía, en la tarde,
al crepúsculo o en la noche, tiene mucho significado, porque el autor no toma o no relata un texto poniendo o describiendo el momento temporal de manera arbitraria, sino que siempre lo hace con una intencionalidad. Acuérdense, por ejemplo, que cuando se habla de la noche, se habla algo del peligro, más cuando las ciudades no eran alumbradas. La noche siempre es tiempo de estar en casa quizás, o la noche se convierte en un momento de peligro. Por eso, incluso en el mundo jurídico se decía pues que cuando alguien comete un delito, dice, el delito lo cometió con premeditación, alevosía, ventaja y amparándose en la oscuridad de la noche. ¿Sí? Porque la noche es como el lugar o el tiempo en el que las fuerzas del mal salen a flote. Durante el día como que están ocultas, pero las fuerzas del mal asoman en la noche. Ahí el texto claramente nos dice entonces que está en la noche sucediendo el relato de la barca y su dificultad. Pero hay una tercera clave, y es la clave de los protagonistas. Siempre será importante, amigos, que nos preguntemos quiénes aparecen en el relato. ¿Quiénes aparecen en el relato? Y sin duda, nosotros podemos decir, bueno, aparece ahí como simplemente como de fondo la gente que ha despedido a Jesús. Segundo, aparecen los discípulos. Claro, y aparecen los discípulos que están en una barca. Tercero, aparecen Jesús. Aparece Jesús como protagonista. Y hay un cuarto protagonista que está medio oculto. Ese cuarto protagonista son las fuerzas del mal que justamente han asomado en la noche. Habrá que entonces tener presente esta perspectiva de los protagonistas. Y una cuarta clave, cuando usted tiene un texto, puede preguntarse la clave dramática. Y cuando nosotros hablamos de la dramática, queremos preguntarnos qué dice o qué se deduce del texto. ¿Qué se dice o se deduce del texto sobre Jesús? ¿Qué se dice o deduce del texto sobre Dios? ¿O qué se dice o deduce del texto sobre la iglesia? ¿O qué se dice o deduce del texto de los discípulos? Entonces, de forma simple, quiero decir que la propuesta metodológica que le hago es que usted se haga 4 preguntas. En la clave espacial, ¿dónde ocurre el texto? En la clave temporal, ¿cuándo ocurre el texto? En la clave protagónica, ¿quiénes aparecen en el texto? En la clave dramática, ¿qué se dice o qué se revela en el relato sobre Jesús o sobre otro protagonista? Pero ¿cómo? La tarde no es básicamente para hacer un ejercicio de estudio. Me voy a detener solamente en la clave espacial. Y a partir de la clave espacial, les invitaré a que nosotros podamos compartir. Bueno, ¿se ubican ya? ¿Cuáles son los lugares donde ocurre la escena? ¿Quién me dice, por favor, cuáles son los lugares, los sitios donde se narra este relato? Por favor, pueden alzar la manito para darles la voz y puedan contestar. Y Martina. Luis, por favor, puedes abrir tu micrófono. Ya. Según yo entiendo, esto se da a la otra orilla en la dirección de Betsaida. Ajá.
Entonces aparece una pequeña ciudad llamada Betsaida. Muy bien. ¿Qué otro sitio, qué otro lugar, espacio de la naturaleza o construcción humana aparece? ¿Dónde ocurre la escena? En la barca, no. Ocurre en la barca y espérese ahí. Yo pienso que ocurre justamente en el mar, ¿no es cierto? Y luego en la barca, allí. Ajá, usted ya nos señala algunos espacios, Ah, es ya, decir, la ciudad de Betsaida, en el lago y en la barca. ya. Ajá, Y por favor, y a la otra persona madrugada, quería compartir. Gracias, Luis. ya. Otra persona quería compartir. Lali, por favor. Bueno, ocurre también en tierra donde Jesús se queda. Los discípulos están en la barca, en el agua, pero Jesús está en tierra. Muy bien, En el muy bien. cerro, en el cerro. Ajá, sí, pero la tierra también es un espacio interesante, pero aparece otro sitio, la montaña, la montaña. Verán, vamos entonces a cultivar la capacidad de detenernos en los lugares. Por ahora, entonces, quiero hacer una pequeña reflexión en torno a estos 4 lugares que aparecen. La montaña y como su correlato o como su contrapartida, el lago. Betsaida y la barca. Vamos a hacer una pequeña reflexión en torno a esto. Porque, como he dicho en la introducción, los lugares hablan. No es necesario que las personas hablen en los relatos bíblicos. También los lugares hablan y dan un mensaje. Entonces, vamos a profundizar en este caso solamente en la clave espacial. Y la pregunta guía es, ¿qué lugares naturales, ciudades o construcciones humanas aparecen en el texto? Ya hemos hecho entonces referencia a estos 4 lugares y también al 5º lugar, la tierra, que significa firmeza. ¿Qué significado tiene en la cultura y tradición bíblica? Eso quizás pueda ser un aporte para nosotros, porque de alguna manera nosotros podemos leer en el texto, identificar esos espacios, pero quizás porque el puente entre la cultura bíblica y nuestra cultura es demasiado amplio históricamente, hay que hacer una proximidad cultural, hay que hacer un diálogo de cultura a cultura, de símbolo a símbolo, para hacer una proximidad y hacerlo más cercana la Biblia a nuestra vida. Por eso entonces quisiera profundizar en este punto, qué significado tiene en la cultura y en la tradición bíblica estos 4 lugares que hemos hecho referencia. Bueno, entonces, los lugares naturales. Dice el texto que Jesús les mandó para un lado y él se fue a la montaña. La montaña, amigos. Y ahí está una vieja foto de un monte cercano a Betsaida. Las montañas en casi todos los países, en casi todos los pueblos, son considerados espacios sagrados, los acro, los lugares sagrados. ¿Sí? Por ejemplo, se dice que, por ejemplo, en la cultura egipcia, que era plana, necesitaron construir pirámides, no solamente para hacer de ellos espacios funerales o cementerios, ¿no es cierto?, túmulos funerarios, sino que también era una forma de aproximarse a lo sagrado. La montaña nos permite estar más cerca de Dios. De la provincia del Chimborazo, un antropólogo nos decía,
La gente del Chimborazo es naturalmente religiosa porque tiene montañas muy altas, y en esas alturas, sin duda, hay una cierta experiencia de comunicación con lo sagrado. Quizás porque desde lo alto se tiene la visión de totalidad. No sé si usted ha hecho una experiencia, por ejemplo, que cuando estamos en la ciudad plana, no tenemos una visión de la totalidad, no conocemos porque la mirada no alcanza a descubrir a 1 kilómetro, a lo mejor de lejos, ¿verdad? Pero en cambio, cuando nosotros acá, quizás en Quito, nos vamos al teleférico y subimos a la montaña, o en otras ciudades, como Guayaquil, por ejemplo, en Cerro Santana o en el otro cerro, o en otros países que tienen bellas montañas y han hecho también caminos para que la gente vaya y disfrute de la montaña nos da otra mirada, de la ciudad, otra mirada de los lugares donde habitamos, y podemos tener una mirada de totalidad, es decir, conocemos en la totalidad el espacio o la ciudad. También, amigos, para la cultura hebrea, para la cultura bíblica, la montaña es un lugar de encuentro con Dios. Por eso entonces Jesús va a la montaña, porque sabe que la montaña es un espacio donde él va a estar mucho más cerca de Dios, va a contarle sus inquietudes. Recordemos, por ejemplo, a Moisés en el Sinaí. El Sinaí es el espacio, la montaña en donde Dios hace alianza con su pueblo. Por ello Jesús va a la montaña a orar los acontecimientos que está viviendo. Particularmente va a orar ese acontecimiento de la multiplicación de los panes, y quizás está reflexionando sobre su modo mesiánico, es decir, sobre su modo de ser y presentarse como Mesías, como ungido, como Cristo. Entonces ya tenemos la montaña, es un espacio fundamental en el relato. No hay que dejarlo de lado, porque a partir de entender que Jesús está en la montaña, vamos a poder comprender por qué va a poder caminar sobre las aguas. Hay un segundo espacio, el lago. Bueno, en la tradición y en el texto que leyó la compañera, se llama no solamente lago, sino le llama mar. El mar de Galilea, el mar de Tiberíades. Eso es como muy común para ellos. El lago de Galilea mide 21 kilómetros de largo, de norte a sur, de la parte más extremeña norte hasta la parte sur, y mide entre 12 y 13 kilómetros de ancho en la parte más extensa, como pueden ver ustedes, quizás entre la zona de Magdala, y Betsaida, así como más amplio, ¿no? Más amplio. El lago de Galilea, al igual que el mar, ojo amigos, esto es clave, el lago de Galilea, al igual que el mar, tiene profundidad no conocida, es misteriosa y tiene un comportamiento caótico. Oculta el poder del caos, y las fuerzas maléficas se expresan en el oleaje y los vientos fuertes. Ojo, eso es como muy importante conocer, porque nosotros en nuestra tradición asociamos el mar quizás a un momento de descanso. La gente que tiene dinero se va a la playa, va al mar y dice, oh, el mar es tranquilo, sol, arena. No, para la cultura judía, para la cultura hebrea y para otros pueblos colindantes, sin duda, el mar era un símbolo de la presencia del caos, un símbolo de la presencia de las fuerzas caóticas y maléficas. Más todavía, se dice que ahí en el mar habita el Leviatán, el monstruo marino, porque como para ellos
no tenían el conocimiento ni científico, sino simplemente un conocimiento muy cotidiano. No sabían por qué se provocaban las mareas, no sabían por qué se provocaban los vientos, etcétera. Y entonces todo aquello que no era comprendido por ellos era, en esos casos que invadían la tranquilidad, era símbolo de las fuerzas del caos. Por eso las actividades en el lago son como una lucha entre las fuerzas de los apóstoles y las fuerzas de las aguas y el viento. Imagínese usted, por favor, cuando tiene que los pescadores que lanzan las redes al mar hacen muchísima fuerza, hacen mucha fuerza para extraer los peces del mar. Y es como si estuviera una lucha. Hay una fuerza que lo detiene y otra fuerza que lo está queriendo sacar. Por eso entonces es un espacio complejo. El mar o el lago son símbolos del caos y de las fuerzas que quieren destruir la vida, de las fuerzas que quieren destruir incluso todo lo que el ser humano va creando. Hay un tercer espacio que hemos hecho referencia y es la espacialidad, pero la ciudad, porque en primera instancia los espacios pueden ser naturales. No me dedico aquí a explicar otros espacios porque no es el momento, pero sí en torno al texto. Las ciudades. Y aparece la ciudad de Betsaida. Como ven ahí en el mapa, tenemos en la parte más nórtica del norte del mar de Galilea, justo frente con frente a Cafarnaúm. Las ciudades o países para la cultura bíblica son simbólicas. Ojo, quiero decir que no hay que pasar de largo cuando en el texto se nombra a una ciudad o se nombra a un país. En concreto, aquí se nombra a Betsaida. Y Betsaida es un nombre que significa casa del pez. Quizás ya estamos más familiarizados, por ejemplo, cuando hablamos de Betlem. Bet significa casa. Lem significa pan o trigo, la casa del trigo o la casa del pan. Jesús nace en Belén, es la casa del pan. Pero aquí estamos hablando de Betsaida, la casa del pez. Y nosotros podemos imaginar ya por qué le llamaban Betsaida a este pueblito, que bueno, le llamamos ciudad, pero seguramente era un pueblito de pescadores como los que nosotros conocemos en nuestras orillas del mar Pacífico. Por ejemplo, esta ciudad como Cafarnaúm, esta ciudad como la ciudad que queda al frente, Cafarnaúm, o como Magdala, son zonas de afanes por pescar, procesar, salar, comprar, vender. Como son las ciudades pequeñas que están junto al mar, que la gente que sale afanado de sacar los peces enseguida, hay gente que va a trabajar, va a faenar y busca comerciar, y si no puede comerciar, entonces busca salar para conservar el mar, para conservar la frescura del pez, ¿verdad? Bueno, ese es como el imaginario también de la ciudad de Betsaida, porque ese es el tipo de gente con la que Jesús también estaba interactuando. Es también la ciudad de los apóstoles Pedro, Andrés y Felipe. No cosa menor, ¿verdad? Pero hay un cuarto espacio que nombra el texto y que tiene que ser objeto también de nuestra atención al momento de leer. No hay que pasar de largo. Se trata entonces de otra construcción, de otro espacio, de otro dónde, y es la barca. Las construcciones arquitectónicas tienen una carga simbólica. Nosotros podemos encontrar en los relatos bíblicos el templo, la sinagoga, las casas, las plazas, los caminos, la puerta, etc. Como ven, cuando hay esos nombres arquitectónicos de construcciones humanas, por favor, detengámonos y podamos meditar allí.
En este caso, la barca, junto a ser un instrumento de trabajo para extraer los peces del mar, significa también un espacio de salvación. Espacio de salvación. Recordemos el arca como la barca de Noé. El arca de Noé, esta barca que hace Noé, claro, es un tema simbólico. La barca, el espacio que salva, diríamos, la ecología, los seres vivos, animales, aves y los seres humanos para proteger. Hoy diríamos que también necesitamos un arca que nos salve a este planeta, pero no podremos hacer un arca de Noé, sino que todo nuestro planeta tiene que convertirse en arca. Bueno, por eso la barca es una construcción frágil, permanentemente acechada por las fuerzas del lago, permanentemente acechado por las fuerzas del mar que lo quieren destruir. Si ustedes imaginan, por favor, la casa está cimentada en tierra, está firme, de vez en cuando sufre algún susto con un sismo, pero por lo regular las casas están construidas y tienen firmeza. En cambio, el barco, más en esa época, estas barquichuelas estaban sometidas a los vaivenes de los vientos, de las tormentas y de algún otro susto que acontece adentro del mar. Simbólicamente, aquí el detalle, y aquí quizás para que nosotros podamos comentar, simbólicamente también la iglesia es una barca que sin Cristo está acechada por las fuerzas del mal. Fíjense qué importante, porque en el fondo, cuando Jesús está fuera, ha ido a orar, pero luego está en tierra firme y ha llegado la noche, aparece como un fantasma y la gente y los discípulos tienen miedo. Y la barquichuela está acechada por el viento y el oleaje. Y sufren temor y miedo. Sin embargo, cuando Jesús sube a la barca, verán todo una carga simbólica. Cuando Jesús sube a la barca, las aguas se aquietan y vuelve a la calma. Espacio de salvación, espacio de seguridad. En este sentido, con estos elementos, amigos, con estos elementos nos ha permitido hacer una lectura más detenida del texto, más detenida del texto. Ahora sí les doy la palabra para que en este primer momento de la lección, de la lectura, nosotros podamos expresar simplemente qué es lo que dice el texto o simplemente de qué trata el texto. ¿Quién quisiera hacer un pequeño resumen y que con sus propias palabras pueda decir de qué trata el texto? Listo, compañeritos y compañeritas, por favor, invitados a alzar la manito, los que quieren participar. Nadie se anima. Mucha gente hay. A ver, sin miedo, por favor. No es examen, es compartir. Sí, por favor. Hermanita Gloria. Pedro, Pedrito, Pedrito y Verónica, por favor. Primero Pedro, luego Verónica y si Boris nos permite, al final Rosita. Pedro, por favor. Buenas tardes con todos, señoritas y caballeros. A ver, sobre el texto de la barca. Para mí, sobre los problemas que acontecen en el día a día. Cuando Pedro le dice a Jesús que le ayuda a caminar sobre las aguas, porque como lo vio a Jesús acercarse, entonces
él también quería hacer lo que Jesús estaba haciendo, caminar sobre las aguas. Pero de repente vio alrededor las olas, el viento, todo eso a Pedro le asustó y él se comenzó a hundir sobre las aguas. Pero después viene Jesús, le da la mano y le ayuda a salir. Entonces, si nosotros no nos vemos envueltos en los problemas y no alzamos la mirada hacia Jesús, y no le pedimos con oraciones a Jesús, o sea, Él nos va a ayudar a levantar y salir sobre Bueno, a ver, un detalle. Acuérdense que la lección divina tiene 4 pasos. Leer, meditar, orar, contemplar. Leer, que responde a la pregunta, ¿qué dice el texto? Meditar, que responde a la pregunta, ¿qué me dice el texto? Orar, ¿qué me nace expresar a partir del texto? Y cuarto, ¿qué mirada nueva debo cultivar? Pedro aquí se adelanta y quizás tiene en su mente no el texto de Marcos, sino el texto de Mateo, porque nos habla de Pedro. Yo aquí en el texto, honestamente, nunca le encontré a Pedro. ¿Sí? Y estamos en el momento del qué dice el texto o de qué trata el texto. Ya, otras personas, por favor. Listo, vamos con Verónica, por favor. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Ok. Bueno, lo que me dice el texto, lo que dice el texto, dice que Jesús obligó a los discípulos a subirse en la barca y que después de eso, pues después de despachar a la gente, después de despachar a la gente, se fue al cerro a orar. Entonces lo que yo entiendo es que Jesús no nos abandona, a pesar de que no hay tantas situaciones. Él no nos abandona y aparece en el momento más indicado para darnos fuerza, para darnos ánimo, cuando nosotros no estamos lejos de Él y estamos siempre en oración y siempre estamos atentos a cada uno de los mensajes, porque a pesar de que nos obliga a subirse en la barca, dice que la barca es un instrumento no tan seguro, digámoslo así. Él no nos abandona y siempre está junto a nosotros para darnos ánimo. Eso es lo que yo entiendo. Muchas gracias. Ok, a ver amigos, voy a avanzar un poquito más con la meditación y allí entiendo va a ser mejor su reflexión. Acuérdese, por favor, estamos en el primer momento de la lectura. Uno, leer. El método Lección Divina supone leer, entender, comprender lo que el texto dice en sí mismo. ¿Ya? En ese sentido, si hay alguna persona que nos pueda simplemente hacer un pequeño resumen de lo que trata, no tanto del mensaje, sino de lo que trata el texto, bienvenida. Una persona, por favor. Están algunas, pero voy a dejarle a Alejandra de Argentina. Alejandra, por favor, si abres tu micrófono y nos compartes. Sí, buenas tardes a todos.
Lo que en la lectura de este texto yo voy intuyendo algunos puntos. Jesús los obliga a los discípulos a subir a la barca. Creo que el lago estaría ya revuelto, por eso a lo mejor ellos no querían subir y el Señor les dice que suban igual. Y él se queda a despedir a la multitud. Me imagino a un Jesús conmovido y preocupado por la multitud también en este versículo. Una vez que los despidió, él se va a orar con el Señor. Pienso que estaría movilizado, ¿no?, por todo lo que había vivido en esa tarde, y se va a hablar con su Padre, con Dios, en la oración, en ese lugar en donde uno lo puede escuchar a Dios. Y los discípulos, bueno, se van mar adentro o dentro de ese lago enorme, y empiezan a ver que hay mucho viento y que por más que remaban y querían llegar a donde Jesús les había dicho, no podían. Entonces, el Señor, calculo que está atento a lo que pasa con ellos y va a rescatarlo, en mi manera de ver el texto, ¿no?, de leerlo. Y sale así y va caminando por las aguas. Ellos se asustan porque creen que es un fantasma, pero él les habla y le dice que se tranquilicen. Creo que ahí, al escuchar la voz del maestro, sus corazones deben haber dejado de palpitar porque creían que era un fantasma o que encima que había tormenta, y subió con ellos. Y automáticamente, cuando Jesús se subió, llegó la calma a la barca, a ese lugar que parece seguro, pero que en el medio de un mar embravecido no es tan seguro. Ellos vieron todo esto, sus discípulos, pero no entendieron nada. No entendieron nada de lo que estaba pasando. Bueno, eso me parece que es un resumen, sería. No sé si está bien. Perfecto. Está bien. Entonces, vamos a avanzar sobre el segundo momento de la lección divina. Ahora, el giro de la pregunta es, ¿qué me dice el texto? En la meditación ya no se pregunta qué dice el texto, sino qué me dice el texto. ¿Ven el giro? Y en este sentido, ahora les invito a compartir qué experiencias de encuentro con Dios en el monte me fortalecen. Porque mire, la clave, Jesús está pasando, mira la situación de, entre comillas, de dudas, de crisis o de no entendimiento que tienen los discípulos, y él va a orar, va a reflexionar, va a encontrarse con Dios para entender mucho mejor el por dónde y el cómo ser Mesías, su actuar. Una segunda pregunta, ¿cuáles son los mares o los lugares cotidianos, lugares de caos que estamos invitados a navegar? Porque, amigos, la cotidianidad de los pescadores es el mar, es el caos, y no se huyen de aquello, sino que han construido herramientas como una barca para poder lidiar con el mar, pero también van teniendo sus conocimientos para poder saber remar por un lado, remar por otro, pero en el fondo, caramba, ¿cuáles son esos mares de la vida cotidiana en los que estamos invitados a remar? ¿Cuándo nuestra barca ha quedado sometida a los vaivenes del peligro? La barca, con este sentido, quizás de los espacios donde nosotros hacemos nuestra experiencia creyente, la comunidad, la casa, la iglesia. ¿Y cómo hemos salido adelante
de esas situaciones. Y en clave espacial, ojo, aquí sí, en clave espacial, teniendo presente estos 4 espacios y quizás incluso el quinto de la Tierra que no lo puse en escena, ¿qué mensaje nos quiere dar el texto? Y ahí sí, ¿qué podemos decir sobre Jesús? En clave espacial, ¿qué mensaje podemos decir sobre Jesús de este texto? ¿Qué podemos decir sobre los discípulos? Y para nosotros, ¿qué podemos decir de nosotros mismos en clave espacial? Les escucho, por favor. Momento de la meditación. La meditación. Para eso tenemos algunos participantes. Por favor, ustedes estaban desde hace ratico. No sé si van a contestar la misma pregunta. Vamos a darle a Rosita, por favor. ¿Puedes abrir tu micrófono? Hola, ¿cómo están? Para mí hay algunos momentos sobre el asunto de lo que me dice el texto. El texto me dice entre eso pues que el espacio se refiere a la ciudad, al lugar donde estamos y donde no tenemos que entender lo que el texto nos dice relacionado al Señor, porque Él, por ejemplo, les da confianza, ¿no? Él confía, pero ellos se asustan, no tienen todavía, digamos, claro, que tienen a su maestro, que nada les pasará. Y eso también nos sucede a nosotros. Por ejemplo, un mundo que está totalmente desbaratado, ¿no? Y no acudimos al Señor, ¿no? Pensamos que todo lo podemos solucionar nosotros, que lo material, las cosas materiales son los más importantes, pero sin embargo no es así. Si no tenemos al Señor que nos apoya, que nos da su mano, todo es un caos, todo es un caos. Entonces, ¿qué pasa? La barca, ¿qué es la barca? Somos el mundo, ¿no? Entonces estamos hundidos, estamos desesperados, no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque no estamos agarrados del Señor. Gracias. Ok. Mary Pasquel, por favor. Pueden valerse de una pregunta y en torno a esa pregunta hacer su reflexión. No se trata de retomar todas las preguntas. Es mucho mejor para hacer una lectura mucho más pausada y una reflexión más pausada, detenerse en una pregunta y sobre esa pregunta reflexionar. Buenas tardes. ¿Qué experiencias de encuentro con Dios en el monte me fortalecen? Bueno, la lectura de la palabra de Dios, el encuentro con la oración misma y la participación en la Eucaristía, estos momentos mismos de formación, de conocimiento, fortalecen y me han fortalecido, diría yo, partiendo ya desde la experiencia así como más situacional, me ha fortalecido en estos momentos de situación de pandemia, donde han venido varias situaciones duras, personales, y también, podría decir, familiares y del entorno donde yo me desenvuelvo. Desde ahí lo podría hacer esta meditación. Y finalizar con aquello de que esta es la barca, ¿no? De pronto mi barca personal, mi barca de hogar, mi barca de entorno, de encuentro con las personas con las cuales me encuentro, me relaciono. Y
y mirar que si no le tenemos a Jesús como centro, pues ahí es donde empezamos a flaquear y a debilitarnos en dar este sentido de esta situación difícil, a estos dolores, a estas dificultades, darle este sentido cristiano, diría, o de Dios u orativo. No sé si estoy bien. Vamos a darle la palabra a Raúl Palma, Boris, o lo dejamos ahí. No, siga. ¿Sí? Listo. Raúl Palma, por favor. Ya, gracias. A mí el texto me dice que Jesús les indicó a los discípulos que se suban a la barca y se dirijan al otro lado de la orilla. Los discípulos, cuando llegaba la noche, de tanto remar, ellos se encontraban ya cansados. Ante las inclemencias del tiempo que estaba en contra de ellas, con el viento, y que en esos instantes ellos estaban asustados y comenzaron a perder la fe, pensando que Jesús les había dejado. Pero antes de que llegue la noche, Jesús ya se termina la noche, Jesús apareció por el mar caminando y ellos pensaban que era un fantasma y se asustaron más y comenzaron a gritar. Entonces, mientras gritaba Jesús, les dijo: no tengan miedo, soy yo. Nuevamente puedo decir que les volvió el alma al cuerpo de ellos y otra vez recuperaron la fe. Entonces, como había dicho anteriormente, perdieron la fe porque creían que estaba solo y que a lo mejor Jesús no les iba a acompañar. Entonces, eso es lo que yo puedo decir acerca de lo que a mí me dice el texto en esta palabra. Ok, gracias. Gracias, Raúl. Claudia, por favor, ¿puedes compartirnos? Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, yo analizo el texto desde la pregunta de los mares. Perdón, activa el micrófono, Claudia. Se le fue. Hasta que ella pueda activar, por favor, tienes, Irma, abierto el micrófono, ¿nos puedes compartir? Sí, yo me voy a referir, dice, cuando nuestra barca ha quedado sometida a los vientos en peligro, ¿cómo hemos salido adelante? Bueno, pues en este texto, para mí, ¿verdad? Que primero Jesús se aparece como un fantasma y los discípulos no lo reconocen, ¿verdad? Para mí, en ese tiempo, pues a ellos era el fantasma, ¿verdad? Puede ser en este momento, ¿verdad? En mi vida personal, que cuando hay algún suceso, ¿verdad? Por decir ahorita, supongamos que la pandemia, que ahorita viene el otro virus más fuerte y que nos tienen con una amenaza más grande, ¿verdad? Puede ser ese mi fantasma, pero si yo confío en Dios, si yo persevero en mi oración y confío en que Dios es el que tiene el poder del control de todo esto sobre mí, ¿verdad? Y la protección que tiene sobre mí, no me va a pasar nada. Y Jesús me dice, no temas, así como les dijo a los discípulos, no teman, soy yo. Igualmente me dice ahora Jesús, no temas, Irma, soy yo, aquí estoy para cuidarte, para cuidar de ti, los tuyos. Entonces, ese es lo que me dice en este momento a mí. Que tenga más fe en Dios, que crea más, que confíe más, a pesar de que todo parezca como un fantasma, pero Dios está detrás de ese fantasma y su poder es mucho más grande. Gracias. Gracias, Irma. Me avisa, Boris, cuando paramos. Ya. 2 personas más, por favor. Listo. Lali Vinas, por favor. Sí. Yo me voy a referir a la pregunta, ¿cuáles son los mares? Lugares cotidianos de Cao estamos invitados a navegar. Bueno, los mares, los lugares cotidianos que navegamos siempre es en realidad la vida misma. A menudo, en un momento o en otro, todos estamos embarcados en una barca
donde nos rodea el oleaje, el peligro, la oscuridad. Lo que me dice el texto es que el único que tiene poder para desbaratar el peligro que nos rodea es Jesús. Jesús que viene a nosotros con un mensaje de esperanza, a darnos ánimo. Entonces, aún navegando en esos mares oscuros, si es que estamos asidos del Señor, de Dios, de Jesús, el oleaje va a llegar, pero se va a ir. Esa es mi contribución. Gracias. Okay. Una persona más, por favor. Juan Zorrilla, ¿puedes abrir tu micrófono? Muchas gracias. ¿Qué me dice el texto? La otra orilla significa dejar la vida mundana que a veces llevamos y construir una vida nueva en Cristo, como un hombre nuevo, mediante la oración. Si Jesucristo oraba a su Padre, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Con la oración nos fortalecemos, resistimos las tentaciones de la vida que se representaba por el mar, y cuando estemos confundidos, cuando estemos que no sabemos qué hacer, pues ahí aparece Cristo y dice, soy yo, a través del párroco, a través de nuestros padres, nuestros amigos, personas de bien que nos hacen ver los errores que tenemos. Eso es lo que dice el texto para mí. Gracias, Juan. Bueno. Sí, Katy. No. Hasta ahí, Boris, ¿verdad? Ya, vamos a continuar un poquito más. A ver, amigos, yo creo que es importante también dar una mirada de totalidad al relato desde esta propuesta que estoy haciendo, la clave espacial, desde la clave espacial. En primera instancia, nosotros notamos que hay un movimiento. Por un lado, de Jesús hacia la montaña y de los discípulos hacia el mar, hacia el centro del lago. Verán, el texto dice hacia el centro del lago. Mientras Jesús va a la montaña, va en última instancia a reflexionar, a meditar, a confrontarse con su Padre sobre el proyecto que tiene y sobre las dificultades que están teniendo los discípulos. Claro, este texto está ubicado en lo que se llama la sección de los panes. La sección de los panes, ya en capítulos anteriores habían asomado algunas dudas de los discípulos. Caramba, ¿y Jesús y el Mesías, quién será? Por eso, en medio de esta duda de los discípulos, incluso de que habiendo hecho Jesús el signo de la multiplicación de los panes, todavía no entendían mucho los discípulos. En medio de ese momento, Jesús va a orar. La oración no es un estar simplemente en abstracción con Dios. La oración es hacerlo con materia. Y esa materia es el momento que están atravesando los discípulos y cómo Él tiene que comportarse con los discípulos y con la gente. En primera instancia, entonces, Jesús va a hacer un tiempo de meditación, va a ser un tiempo de encuentro con Dios para salir fortalecido. Pero paradójicamente, por otro lado, los discípulos, estando en el centro del lago o en el centro del mar, como otra traducción lo dice, están entonces sometidos a los vaivenes del caos, sometidos a la rutina y esfuerzos y luchas de la vida cotidiana. Ojo, Jesús con Dios, los discípulos con las fuerzas caóticas, con las fuerzas del mal. En medio de esa, diríamos, disyuntiva, Jesús
estando luego en tierra firme, hace un signo, se acerca, se aproxima a sus discípulos caminando sobre las aguas. Un instante que me voy a quedar sin energía. Y él se acerca, camina sobre las aguas. ¿Qué significa este caminar sobre las aguas? Significa que en el fondo, luego de Jesús, de haberse encontrado con su Padre, es capaz de tener el control, el dominio, saber someter las fuerzas que destruyen la vida. Jesús es el apasionado por la vida y entonces él tiene control, dominio y victoria sobre las fuerzas caóticas. Si él es el dueño y tiene dominio sobre las fuerzas caóticas, como son el hambre, el temor, la peste, la muerte, este Jesús es digno de ser reconocido, pero ojo, es como un fantasma, aparece como un fantasma y solamente cuando les habla, ánimo, soy yo, ahí van a ir reconociéndolo a Jesús, lo van a reconocer a Jesús en la palabra. Por otro lado, más todavía, Jesús sube a la barca y la barca se tranquiliza. Ese es el Jesús que sabe estar con su Padre, que sabe estar en tierra firme, que tiene control sobre las fuerzas del caos y que al mismo tiempo tiene capacidad de dar seguridad, serenidad a la barca. Cuidado. Por otro lado, los discípulos que están sometidos a los vaivenes del caos no saben, se confunden, no saben quién es Jesús. Y a través del signo del caminar sobre las aguas, es decir, de hacer signos que nos evidencian que Él tiene control sobre las fuerzas caóticas, porque Jesús da de comer, porque Jesús da vida a los enfermos, planifica la vida de la gente, porque educa, etc. Esas fuerzas de caos son superadas por Jesús. Es posible entonces que los discípulos vayan comprendiendo progresivamente y vayan teniendo seguridad. Pero van a tener seguridad en la barca. Y esta barca es el signo para nosotros, ya en una lectura eclesiológica, en una capacidad de encontrarnos en la comunidad, en la iglesia y en la pequeña comunidad eclesial que significa la casa, como espacio de seguridad, espacio de paz, espacio de orden, espacio de vida. Va por ahí el sentido, más todavía porque nosotros siempre vamos a estar en la vida cotidiana, no nos podemos escapar de los espacios de caos, de los espacios en donde puede haber peligro, por ser la noche, por ser más lugares de conflicto. Nosotros tenemos que saber caminar en medio del caos y de los espacios de conflicto con seguridad, con certeza, acompañados siempre en comunidad y acompañados de Jesús. Quizás por ahí pueda tener un sentido el texto. Como he dicho, hay distintas entradas. Mi intencionalidad simplemente ha sido provocar un modo de leer determinando o fijándonos en los lugares. Y han sido significativos la montaña, el mar, la ciudad de Betsaida, porque Betsaida significa eso, lo de todos los días. Y la barca, este espacio pequeño, siempre frágil, que significan nuestras casas, siempre frágil, que significan nuestras iglesias, en donde nosotros podemos tener la presencia de Jesús. Más todavía, nuestras iglesias, nuestras casas, sin la presencia de Jesús, van a estar sometidas al caos, al viento,
a las mareas y quizás podamos hasta naufragar. Jesús camina sobre las aguas para que nosotros también, como Él, podamos caminar con firmeza en el caos y con Jesús caminando, no para hacer un acto mágico, sino caminando para aproximarse a la barca. Camina en medio del caos para llegar a la barca. Ese es el objetivo. Sube a la barca y en ese sentido nos da seguridad, nos da certeza. Hace de nuestras comunidades comunidades de vida, comunidades de salvación. Estamos entonces en este momento de la meditación. El tercer momento de la lección divina es la oración, la oratio. Y aquí la pregunta clave es, ¿qué me hace expresar o verbalizar este texto? ¿O qué puedo decir? ¿Qué puedo verbalizar en agradecimiento a Dios por este texto? Y se pueden expresar oraciones de alabanza, de agradecimiento o de perdón. En este momento les voy a pedir a ustedes que si quieren hacer una expresión de alabanza, de agradecimiento o de perdón, lo hagan una pequeña frase, a manera de una síntesis, en una frase. Puede ser suficiente. ¿Pueden escribirlo en el chat? ¿O, ya les habilité el chat. o qué propones? No, mucho mejor entonces, así podemos leer de otras personas que han estado quizás escuchando y en silencio, para que otras voces a través del texto escrito pueda también tener derecho a expresarse o a verbalizar también. Listo. Sin embargo, Alexandra y Luis, que tienen la manito levantada, si desean, podemos darles paso para que hagan una oración de alabanza como nos pide Boris. Les voy a habilitar el micrófono. Ah, no, ya se fue Alexandra. Luis. Listo, entiendo que sigues ahí, entonces te voy a dar paso para que puedas compartir con nosotros tu alabanza. Dios mío, en ti confío. ¿Puedes repetirlo, por favor? Dios mío, en ti confío. Gracias, Luis. Podría solicitar hacer una pequeña introducción a lo de la pregunta anterior. Pequeño pensamiento. Luis, no te entendí. Sí, Luis, ya... Quería expresar algo de lo anterior. A ver, exprésalo. Estamos en la oración, pero bueno, volvemos Correcto. Quería indicar que Jesús subió al monte y lo que actualmente decimos se puso a resetear, o lo que conocemos, a cargar el celular, a cargarse de energía. Y cuando observó que sus discípulos no confiaban en él y estaban en la tormenta, quedaron sin rumbo. Él bajó y pasó algo fundamental en la vida de los seres humanos. ¿Quiénes no hemos estado en la mitad de una niebla? Alguien que ha estado en la mitad de la niebla no sabe dónde está el norte, dónde está el sur, el este y el oeste. Pero si usted está sobre la niebla, observa la parte de abajo clarísimamente. Jesús les observó lo que estaba pasando en el mar y bajó con confianza a darles una lección a sus discípulos. Continuó caminando y tampoco ellos le observaban, porque si usted observa de la niebla hacia adelante no ve absolutamente nada, la visibilidad es cero. Pero cuando le escucharon la voz como la oveja al pastor y el pastor a la oveja, se dieron cuenta de quién era. Nos da una clase clarísimamente de confiar en él y una fortaleza en la fe. Muchas gracias. Okay. Una persona más, por favor. Hay muchas oraciones.
Sí, vamos a escucharle a la hermana Glorita de Colombia, por favor, y leemos algunos de sus comentarios en el chat. En muchas ocasiones hemos pasado turbulencias, hemos vivido en la oscuridad, en la noche, sin un faro, porque hemos dejado a un lado al ser que nos ama, al ser que nos ilumina, al ser que nos fortalece, Dios. Y en esos momentos de dificultad es cuando más tenemos que decir con el corazón y con nuestros labios fuertemente: mi fuerza y mi poder es el Señor, tú eres mi salvación. Para que en esos momentos de oscuridad, de tiniebla, de miedo, de zozobra, sea Él quien nos ayude a llegar a buen día, a buena luz, a buenos destinos. No hay cómo, son 35 oraciones, no hay cómo leerlas, pero solo algunitas. Tu presencia, Señor, me da seguridad. Señor Jesús, perdón por dudar de ti, cuando tú lo eres todo. Gracias, Señor, porque siempre estás presente en mi vida y estás sosteniéndome en mis momentos de incertidumbre. Señor, enséñanos a orar para poder estar más cerca de ti en las tormentas. Gracias, Padre, por todo. Perdóname por dudar y tener miedo y no abandonarme en tus divinas manos. Gracias, Padre. Bueno, y así van casi todas las oraciones en el mismo sentido. Amén. Nos alejamos del Señor mientras Él está en la montaña, tenemos miedos, de repente por la gracia de Dios lo sentimos presente y sentimos la fuerza, la fe y la esperanza que nos inspiran su presencia. Señor, tú que conoces mi pequeñez, guía mi vida con tu infinito amor y misericordia. Gracias, Señor, por estar siempre a mi lado en los momentos difíciles y en las alegrías. Nunca me abandonas. Bueno, corren tanto las oraciones que cuando estoy leyendo una ya no puedo seguir leyendo porque entran otras. Entonces, amigos, amigas, vamos a continuar con el cierre, diríamos, del cuarto momento de la lección divina, que es la contemplación. Contemplar, que responde a la pregunta: ¿qué mirada nueva debo cultivar? ¿Qué mirada nueva debo cultivar? ¿O qué comprensión de la vida y de la realidad debo tener de hoy en adelante? 3 pequeños aprendizajes para la vida. 3 pequeños aprendizajes para la vida a partir del texto de Marcos 46, 45 al 52, pero desde la entrada espacial. No nos ha dado tiempo para hacer las otras entradas, pero simplemente desde la entrada espacial. A ver, sabiduría para la vida. Sabiduría para la vida. Saber detenerse en los lugares que nombran los textos bíblicos, porque por lo regular están cargados de sentido. No hagamos una lectura mecánica del texto, sino siempre que tengamos oportunidad de leer el texto, detengámonos en el lugar. El lugar puede esconder mucho significado. Segundo aprendizaje para contemplar, para comprender mejor la vida. Saber valorar los lugares como espacios de encuentro, los lugares de todos los días, como espacios de encuentro con Dios, como geografía cotidiana. Saber estar alerta a los espacios donde hay presencia del caos y del mal, para, fortalecidos con Dios, podamos poner orden y saber hacer el bien. No se trata de escapar
de los espacios del caos o de los espacios del miedo. Se trata de, llenos de Dios, fortalecidos por Dios, saber estar en esos espacios, para que allí donde haya mal, pongamos bien. Ahí donde haya caos, pongamos orden. Que ahí donde haya odio, pongamos paz, pongamos amor. Y un tercer aprendizaje para contemplar la vida de otra forma. Cuidar que nuestra casa, nuestra comunidad o iglesia, cuando pase dificultades, pueda reconocer la presencia de Jesús al escuchar su palabra. Ánimo, soy yo. Y con su presencia retome la seguridad y el compromiso. Bueno, ahí entonces cerramos, amigos, los 4 momentos que propone la Lección Divina. Espero que más allá o junto con haber hecho una meditación del texto de Marcos 6, 45 al 52, que es un texto emblemático, Jesús camina sobre las aguas, podamos también haber aprendido, es decir, haber hecho nuestro un método de lectura a través de la lectura por la clave espacial, preguntándonos siempre dónde ocurre el relato. Muchas gracias. Muy bien, Boris. Tenemos ahora un cuestionario. A ver, Katy. A ver, no les voy a permitir para que pongan en el chat nada, solo para que quede la dirección del cuestionario, por favor. Listo, ustedes que están en el Zoom pueden ya participar en el cuestionario. Voy ahora por los de el Facebook. Permítame un minutico. Sigue. Yo estoy muy curioso a ver cuáles van a ser las respuestas. ¿Y por qué? Porque hay algunas respuestas que son medio válidas, otras son válidas completas y otras son pícaras respuestas para hacerles caer en el error. Así que atentos, pilas. Listo, para nuestros amigos del Facebook ya está. Recuerden que está sobre la pantallita la dirección del formulario y pueden ya contestar. Con todo les voy a compartir pantallas solo por los del Facebook. Permítame un ratico. Y el gato. Él no se pierde ninguna clase de Boris, entonces ya vino, escuchó la voz de Boris. Aquí pueden llenar, por favor, los amigos de Facebook, darle un enter y van directamente al formulario. Muy bien. Y para nuestros amigos del Zoom, pues lo tienen ahí, que es el último mensaje que se les envió. Listo, no veo nada. ¿Dónde? ¿En el chat? Sí, en el chat del Zoom. Ya. Vayan al chat y pinchen la dirección que nos ha puesto Katy, el último mensaje. Bueno, para los mayores siempre hay que indicarles así. El chat. Listo, ya tengo 5 respuestas. De aquí corre tiempo, por favor, 4 minutitos para tener nuestro cuestionario y que luego nos ayude a solucionar algunas inquietudes, Boris.
¡Wow! Yo saqué 10 sobre 10. Si usted las hizo. Pero ya no me acordaba. Me parecen más interesantes que cuando las hice. Y todavía no acaban. No les ve las caritas de preocupación. Mírale a la hermana Rebeca Arias. No veo nada. Ahí en el Face. Tengo que... Creo que Alejandra ya lo terminó y con éxito, según su carita. Hermanita María, hermanita Gloria también, ¿eh? Está con una sonrisa de 10. Sandrita, ¿cómo te fue? ¿Cuánto sacaste con las manitos? 10. 10. Muy bien. Luis Maldonado también, ¿ah? Voy a ver cuántos. Les falta ya 2 minutitos. Ya van 83 personas contestando. 8 y 8, 16. Muy bien, casi siempre del 50 al 60% contestan, pero vamos subiendo porque todos estamos aprendiendo estas tecnologías. Y claro, dicen que mal de muchos, consuelo de tontos. Pero bueno, yo me consolaba porque les cuento, el día de ayer terminamos un encuentro de toda América de los biblistas de Ribla, que Sandra conoce muy bien. Estábamos 70 biblistas. No sabían manejar la tecnología. Pobrecitos, se hacían bolas a la hora de llenar formularios. Yo decía, saben tanto hebreo, griego y no saben casi nada del computador. Así es, nos ha pillado desprevenidos esta pandemia. Pero no queda más, hermanas y hermanos, a esforzarse y aprender con paciencia. Listo, para ser fieles al tiempo, vamos ya, ustedes pueden seguir respondiendo al formulario. Ya pasaron de 100 personas y ya tenemos el tiempo, así que vamos a